Gracias, muy buen día. Este es el segundo programa, bienvenidos a él, de Vida en Plenitud dentro del espacio de revista Tu Espacio del Sureste. La semana pasada tuvimos un invitado que fue nuestro primer programa. En este vamos a seguir dando continuidad a temáticas que queremos que sean muy amenas, ilustrativas, que traigan remembranzas, que traigan polémica, ¿por qué no? Y que traigan una serie de elementos de historia, y la historia entendida no como la historia de los libros, sino la historia que construimos los seres humanos en lo individual todos los días. Entonces, para la gente que tenemos de 60 años para arriba, pues la historia se remonta a los años 60 y para atrás. Entonces es esta historia inmediata la que queremos recuperar en este espacio. Hoy en particular vamos a hablar también de una serie de estampas que vamos a hacer, como su nombre dice en el programa, estampas latinoamericanas, donde vamos a dedicar el tiempo del programa a un país en particular, con no solo revisar datos muy significativos, sino por qué ese país vamos a ir visitando, digamos, en esta intención de hacer un mosaico cultural. En este sentido, pues es un poco sorpresa que se animen a adivinar qué programa o de qué país vamos a hablar, pues por la canción que van a escuchar o vamos a escuchar en unos segundos, pues va a ser muy evidente de qué país vamos a hablar el día de hoy. Por favor, el video. Cuenta la leyenda que en un árbol se encontraba encaramado un indiecito guaraní, que sobresaltado por el grito de su madre perdió apoyo y cayendo se murió, y que entre los brazos maternales por extraño sortilegio en Xohuil se convirtió. Xohuil, 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 cantando está mirando acá, mirando allá, volando se alejó. Xohuil, 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 qué lindo es, qué lindo va perdiendo en el cielo guaraní. Desde aquel día se recuerda al indiecito cuando se oye como un eco al Xohuil, y es el canto alegre y bullanguero del gracioso naranjero que repite en su cantar. Salta y picotea las naranjas, que es su fruta preferida, repitiendo sin cesar. Xohuil, 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 cantando está mirando acá, mirando allá, volando se alejó. Xohuil, 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 qué lindo es, qué lindo va perdiendo en el cielo guaraní. En el cielo guaraní. Bueno, como se dieron cuenta, no hay mucho que adivinar. De hecho, hasta el título del programa hoy es Estampas Latinoamericanas, Paraguay. Y pues esta canción, que es muy característica de este país sudamericano, pues ya nos remite a esa zona del Cono Sur.
Ahora, ¿por qué escoger Paraguay? Antes de hablar de por qué escoger Paraguay, quiero dar algunos datos sobre el video que acabamos de ver. Es una leyenda muy conocida en la cultura guaraní. Cabe resaltar que Paraguay es el único país de América Latina y de los pocos del mundo en que es reconocido la lengua guaraní o una lengua autóctona como lengua oficial. A pesar de que Paraguay es el país en América Latina después de Haití que menos, Haití tiene 0 población de origen indígena, Paraguay tiene el 1% de población indígena, pero una de las grandes virtudes que tiene este país es precisamente que a pesar de la poca porcentaje que tiene la población indígena, es la lengua guaraní uno de los 2 idiomas oficiales de este país. La leyenda del pájaro chogui no es más que una leyenda que recoge mucho esa tradición de los pueblos indígenas. Un niño, Chogui que le gustaba mucho andar entre el bosque, entre la selva, tocando su flauta, y un día es un colibrí, le llama y le pide auxilio porque las hormigas están comiendo a sus pajaritos, a sus polluelos en el nido. Chogui no lo piensa 2 veces, sube al árbol y espanta a las hormigas, pero las hormigas con sus picaduras lo hacen caer. Cae y desafortunadamente muere. El pájaro, el colibrí, la madre colibrí, pues anuncia esto a los demás pájaros del bosque y todos dejan caer una serie de plumas, sobre todo azules, sobre el cuerpo de Chogui, y entre todos lo llevan hacia el cielo para que el dios Tupá, y esta palabra es importante, Tupá, le devuelva la vida. Tupá se conduele de él, pero no le devuelve la vida como niño, sino como un pájaro, un pajarito azul, el naranjero azul, o también conocido como celestino azul. Hay varias especies de celestinos. El nombre científico es Traupis sayaca, Traupis sayaca, y este es un pájaro muy característico que precisamente anda entre los naranjos porque es su fruta favorita, y pues de ahí viene esta canción que además ha sido interpretada por gente como lo mismo en español, como Julio Iglesias, como un mexicano, Rigo Tobar. O sea, los ritmos que ha tenido esta canción pues han sido muy variados. Y decía, ¿por qué Paraguay? Paraguay es un país que la misma historia, la historia oficial, la historia que aparece en los libros, la historia de los países que han dominado el mundo y que han impuesto su visión de la historia, han tratado que este país no sobresalga, han tratado que la historia de este país no se conozca, y que además en América Latina, por lo menos en México, yo veo que junto con Belice, que no es latinoamericano, fue un protectorado británico, junto con Surinam, que no es un país latinoamericano, protectorado holandés, con Guyana, que no fue un país, o no es un país latinoamericano, sino un protectorado, o estuvo bajo el yugo británico también, aunque ya es un país independiente, y lo que queda de colonia en América, que es la Guayana Francesa. Pero creo que Belice y Paraguay son de los 2 países que menos se habla en nuestro país. Pero yo creo que en América Latina en su conjunto, porque Paraguay tiene una historia muy interesante. Cuando Paraguay se independiza allá por 1810, conformaba parte del virreinato del Río de la Plata junto con Argentina, la banda oriental, que ahora se le llama República Oriental del Uruguay, conformaban ese virreinato que competía mucho con el virreinato de lo que fue el Imperio Inca, ¿no? El virreinato del Nuevo Perú. De hecho, una de las vías para que los conquistadores llegaran al Nuevo Perú a conquistar, a masacrar aquella cultura, fue precisamente la entrada fue el Paraguay y luego Bolivia. Cuando se independiza Paraguay, es un país que bajo la
la mano firme de uno de sus promotores de su independencia, que fue José Gaspar Rodríguez de Francia, junto con Yegros, pero Gaspar Rodríguez de Francia es el que se erige como la figura importante. El mismo Congreso paraguayo lo elige como cónsul. Ese consulado lo que hace es generar un desarrollo a lo interno. De Francia lo que hace es generar algo muy interesante que no sucede en el resto de los países americanos, que es promover el mercado interno, quitarle los privilegios a los criollos, a los hispanos peninsulares que vivían en el territorio paraguayo, de algún modo no permitir que se desarrolle una oligarquía en su territorio y a partir de cuestiones muy interesantes como promover el uso de las tierras para producción y distribución gratis de los alimentos, hace que, entre otras muchas cosas, el producto de esta sociedad recientemente independiente, pues no se dedique a pagos suntuarios como es que las oligarquías crecieran. El desarrollo de los primeros 60 años de Paraguay es un desarrollo vertiginoso, desarrolla una industria propia, una economía básica muy importante, una serie de situaciones que hacen que la economía de Paraguay destaque en esos momentos frente a sus vecinos, Brasil, Uruguay y la Argentina. Bueno, Uruguay era parte de este virreinato del Río de la Plata y Paraguay siempre puso sus límites frente a este virreinato, ¿no? Quería, ahora sí que como dicen, coserse aparte. Y este coserse aparte, a pesar de ser un país que no tenía salida al mar y que su situación de comercio internacional estaba muy limitada por estar en medio de estos dos grandes colosos, que era el Reino de Brasil con Pedro II al frente como emperador y el virreinato o el recién liberado virreinato del Río de la Plata, estaba como una pinza sobre Paraguay. Lo afortunado de ese entonces, desde 1811 que obtienen la independencia hasta 1865, el desarrollo de Paraguay es un desarrollo vertiginoso en cuanto a economía, en cuanto a una serie de satisfactores de su población. No había hambre, había un alto índice de educación, no había analfabetismo en ese entonces en Paraguay. Entonces sus índices de desarrollo humano estaban muy por encima del promedio de lo que era aún los Estados Unidos de América. Entonces era un país con una perspectiva de desarrollo propio, nacional, interesante. Algunos critican que era bajo el yugo de un dictador, que en 1840 González de Francia, Rodríguez de Francia, perdón, muere, pero un sobrino de él toma el poder y es nombrado el segundo cónsul. Después va a venir otro, pues digamos, pariente, sobrino lejano, Francisco Solano, y es el que va a enfrentar el peor momento de Paraguay. El peor momento de Paraguay se viene en 1865, cuando se hace una alianza macabra, y aquí también vamos a ver cómo las burguesías nacionales de los países se enfrentan para destruir a un país. Paraguay, que había sido ejemplo del desarrollo propio, de un desarrollo endémico, de una propuesta económica desde el país, desde sus raíces, haciendo cosas como tendiendo redes de telégrafo, tendiendo ferrocarriles, en fin. Estaba muy abierto al comercio con los ingleses, que dicho sea de paso, en 1806-07 se dan las primeras invasiones de los británicos a esta zona del Río de la Plata. De hecho, toman Montevideo, toman Buenos Aires, pero uno de los componentes del ejército que expulsa a los británicos precisamente eran los paraguayos.
Entonces, el desarrollo interno había permitido que Paraguay fuera una potencia realmente en esta segunda, iniciando la tercera parte del siglo XIX en nuestra América. Paraguay, desafortunadamente, entonces era un mal ejemplo y los países imperialistas, particularmente Estados Unidos y sobre todo los británicos, impulsan una alianza macabra entre entre Uruguay, Brasil y la Argentina para declararle una guerra absurda al Paraguay con ganas de desmembrar el país, apropiarse de territorios, apropiarse de su economía, apropiarse de una serie de recursos que tenía. La Mitre, que era el presidente de la Argentina en ese momento, cree que va a ser un día de campo y él piensa que en menos de 3 meses Paraguay va a estar sometido. Esa guerra se prolongó durante 5 años y es la guerra más sanguinaria que se ha vivido en América, porque en términos de población total, Paraguay sufrió en 5 años, entre 1865 y 1870, la pérdida de aproximadamente el 60% de su población. Pero no solo eso, sino entre el 90 y el 95%, vamos a ponernos en el menos pesimista de los datos, el 90% de su población masculina arriba de los 20 años desapareció de la faz de la tierra. Entonces fue un país que quedó hecho trizas, en la ruina total. ¿Qué pasó después? Pues no solamente fue la repartición del botín. Quiero además hacer mención que ese día de campo de 3 meses se convirtió en 5 años, que al principio, pues fue el ejército paraguayo el que tomó la iniciativa, pues al verse agredido, toma la iniciativa y empieza a replegar a los ejércitos invasores. De hecho, hoy precisamente es 22 de septiembre, el 22 de septiembre de 1866, se dio la batalla de Canaypaití. Esta batalla fue muy emblemática de lo que era hasta ese momento el poderío, la fortaleza ética, la fortaleza que tenía el ejército paraguayo. Porque frente a 17,000 tropas, 9,000 argentinas y 8,000 brasileñas, 5,000 paraguayos se enfrentaron y los hicieron trizas al ejército de la Triple Alianza. Este ejército invasor tuvo una pérdida de 10,000 bajas entre muertos y heridos, en tanto de los 5,000 tropas paraguayas, solo 92 resultaron muertos y heridos, alrededor de 40 y tantos muertos y el resto 50 y tantos heridos. Entonces, ahí se veía pues lo que iba a ser el famoso día de campo y lo que tendría que pasar. Lo que tuvo que pasar, desafortunadamente, con el apoyo fluvial de los británicos y de los norteamericanos, pues el ejército paraguayo, después de 5 años de sufrir acoso, de sufrir bloqueo, etcétera, sucumbe, y entonces esta posibilidad de desarrollar un modelo de desarrollo endémico de nuestra patria grande, pues se ve truncado. Y desafortunadamente se ve truncado por esta ambición de las burguesías locales, en este caso la brasileña y la argentina, porque Uruguay solo jugó el papel de títere, fue el más lamentable, porque además Uruguay no ganó nada, más bien perdió mucho prestigio a nivel internacional, y la historia pues pone ese momento muy vergonzoso para los uruguayos, para los argentinos también. De hecho, tal vez no más de un par de años, Cristina Fernández de Kirchner habló de uno de los periodos más oscuros de la historia argentina, aunque pues la derecha empezó a saltar y a decir que eso no era así, que era el momento de que las
armas patrias se habían cubierto de gloria. Pero bueno, no es verdad. La historia lo que muestra es de que ese proyecto popular fue ahogado en sangre por esta dupla o esta tripleta, pero bueno, vuelvo a repetir, Uruguay más bien tuvo el papel más vergonzoso, que fue el de provocador, que fue el de vendido, porque le pidió ayuda a Paraguay y a la mera hora les dejó pues colgados de la brocha, coloquialmente hablando, y no obtuvo nada, porque por lo menos Brasil y Uruguay se repartieron las migajas, lo que quedó. Brasil se queda con algo así como, bueno, entre los dos países se quedan con 199,000 kilómetros cuadrados de territorio paraguayo. Es decir, que México deberíamos entender mucho la historia paraguaya, porque nosotros perdimos más de la mitad de nuestro territorio frente a los Estados Unidos, aquellos periodos también oscuros de los años 40 a los años 60 del siglo XIX, y pues Paraguay pierde la tercera parte de su territorio. Actualmente tiene poquito más, 402,000, o sea, poco más de 400,000 kilómetros cuadrados, y perdió casi 200,000, 199,000 y fracción. Entonces, pues es muy, muy triste la historia, los momentos que vivió, pero sobre todo la posibilidad de tener un ejemplo de lo que era el desarrollo endémico, el desarrollo realmente de países independientes, que pudo haber sido el ejemplo para otras economías de nuestro país. Por eso, hoy 22 de septiembre, y porque además Paraguay, la historia oficial ha tratado de borrarla, no quieren que sepamos lo que era el Paraguay de ese entonces, pues es que hay que reivindicar esos momentos realmente históricos, heroicos del pueblo paraguayo, y que desafortunadamente desde esa invasión, pues Paraguay no ha vivido ya en calma desde ese entonces, porque después vinieron periodos periodos donde tuvo que pagar los costos de la guerra, donde tuvo que endeudarse, donde para recuperarse tuvo que ceder a los créditos y a las presiones de los británicos, pues algo así como se pedían préstamos de 1,000,000 de libras esterlinas, digo, solo por citar un ejemplo, y a las arcas públicas del Paraguay solo llegaban 500,000 de libras, pero resultaba que la deuda era de 5 millones de libras. Entonces, así por el estilo se manejó después esta gente que pues se promovió a partir de la rapiña, a partir de esta expoliación de este país, y que desafortunadamente a partir de ahí, durante todo el resto del siglo XIX, principios del XX, fue un país con mucha turbulencia política, no había gobiernos que terminaran su mandato. Hay una época de cierto equilibrio ahí entre 1912 y el 16, pero bueno, porque los productos de Paraguay eran muy necesarios para las economías de guerra. Acuérdense que ahí estaba la Primera Guerra Mundial en auge, y es cuando hay cierta estabilidad que se vuelve a perder en los años 20 con una revolución, una guerra civil más bien, después con una guerra contra Bolivia, la guerra del Chaco, otro país que por cierto sufrió una guerra injusta de Perú y Chile contra Bolivia, y son los dos ejes que además están en el corazón de América del Sur, los dos países que además estuvieron sumidos durante muchísimo tiempo en un atraso histórico impresionante, que les quitaron su salida al mar, que no les permitieron el desarrollo de un capitalismo local, de una forma de hacer el desarrollo, no desde la visión o la imposición de los países imperialistas. Esa es la triste historia del Paraguay del que vamos a seguir hablando.
Y vamos a ver un siguiente video donde vamos a ver algunas de las maravillas que tiene este país, Paraguay, en el mero corazón de la América del Sur. Entonces, vamos a ver este video mientras les sigo dando algunos datos sobre el Paraguay. La República del Paraguay tiene una data de presencia humana desde hace 3.200 años antes de Cristo. En todo el periodo precolombino se desarrollaron dos pueblos importantes, los guaraníes, que sobreviven hasta nuestras fechas, y los matacos guairicures. La organización económica y básica de estos grupos, casi de manera estatal, o sea, la historia interesante de Paraguay no es solo del Paraguay independiente, sino se remonta a épocas precolombinas, donde la organización social era tan de avanzada que además hizo que el dominio, que la colonización española se retrasara durante mucho tiempo. Paraguay es invadido por una serie de conquistadores españoles que no logran sus objetivos hasta ya también entrado el siglo XVI, hasta 1540, es cuando se logra. En 1537 se funda la ciudad de Asunción, la capital actual, pero todavía estaba muy cercada por los grupos indígenas de la zona. No era, pues más bien era como una fortaleza, un promontorio por ahí perdido. Y es hasta 1542 que la monarquía establece su control total sobre lo que ahora es el territorio paraguayo. Dicho sea de paso, quien controla el territorio es un personaje también muy conspicuo de la historia colonial de nuestra América, que fue Alvar Núñez Cabeza de Vaca, un tipo muy conspicuo porque anduvo él en la Florida como colonizador español, como conquistador español, anduvo él en lo que ahora es Arizona, Nuevo México, anduvo él en el Golfo de California, fue de los primeros españoles europeos, pues, de que llegaron al Golfo de California, pues, por sus luchas, por sus conquistas, es que Sonora, parte de Chihuahua, y la Baja California, se volvieron parte del territorio del virreinato de la Nueva España. Pero Alvar Núñez no solo anduvo ahí, sino que anduvo, pues ya vemos, anduvo en el Pacífico, anduvo en Panamá y anduvo también en Sudamérica, donde llega a ser nombrado gobernador de Paraguay, pero pues no le dura mucho el gusto porque pues las pugnas y demás lo acusan, tiene que regresar a España y bueno, su historia de aventuras y de dramas se pierde en un final medio trágico para él. Un final trágico y también oscuro. ¿Qué es el Paraguay? El Paraguay ahora es una república es un estado compuesto por 17 distritos o departamentos, donde los idiomas oficiales, decía yo, ya son el guaraní y el castellano. El nombre en guaraní es Teta Paraguay, y Paraguay no se sabe bien a qué se hace referencia. Si es a un río que origina un mar, en lengua guaraní, si es un río que pasa por el mar, porque el Paraguay está dividido por dos grandes ríos, el Paraná y el Paraguay. El río Paraguay parte al país en un 61% del lado occidental, que es lo que ahora se llama el Chaco, donde no hay mucha población, hay muchas extensiones de terreno, pero casi todas, pues ya no vírgenes, porque desafortunadamente los gobiernos paraguayos del siglo XX pues han permitido una deforestación impresionante del territorio, pero aún conserva manchones de selva muy importantes donde viven los guaraníes y donde pues todavía son reducto de algunas especies como el jaguar, como el yacaré, que no es más que el caimán,
y otras especies de muchas, de cotorras, de pájaros, etc. El lado oriental del río Paraguay es la zona oriental, que tiene el 39% del territorio, donde se asienta el grueso de la población, las ciudades más importantes, los departamentos más importantes en términos económicos están ahí, mientras que el lado occidental solo tiene 4, el lado oriental tiene el resto, ¿no? 13 departamentos. Entonces, es un país muy caracterizado por su geografía. Esta parte oriental, también por eso el Uruguay se llama la banda oriental, que ahí estaba el otro río, el Paraná, que a final de cuentas son los dos afluentes del Río de la Plata que desemboca allá en esa zona del Río de la Plata y que se convierten casi en un mar. De hecho, cuando los españoles entran originalmente en esa zona, no sabían si estaban en un río o en el mar, tan ancho y tan profundo y tan inmensamente caudaloso que era el cauce en esos entonces del famoso Río de la Plata. Sabían que era un río porque el agua era dulce, pero se impactaron porque no podían ver las orillas, ni para un lado ni para el otro. Entonces fue una de las cosas que más impresionó, lo mismo que el Amazonas, lo mismo que el Orinoco, ¿no? Ríos de un caudal impresionante, ríos que marcan pues realmente no solo la geografía, sino el desarrollo de países, ¿no? El Orinoco, pues Venezuela no se puede entender sin el Orinoco, el Brasil no se puede entender sin el Amazonas, y bueno, no solo Brasil, sino Perú, Ecuador, parte de Colombia, están muy determinados por esta zona llamada la Amazonía. Entonces lo mismo pasa con estos dos ríos que vinieron a ser como la madre, por un lado, pero también como la muralla para que Paraguay viviera en este aislamiento que se acentuó después de la independencia y que obviamente tuvo su momento más álgido con la guerra de la Triple Alianza. Entonces, Paraguay tiene un folclore que nos llega, es tal vez lo que más se conoce de Paraguay. Paraguay tiene un folclore muy característico de arpas, de guitarras, de requintos. Canciones muy famosas están ahí. Vamos a escuchar ahorita otra de ellas en un momentito más. Y estas canciones tienen que ver mucho retratando la geografía del país. Pues vamos a escuchar un siguiente video con otra canción que es muy característica. También muchos autores la han interpretado y que habla sobre uno de los lagos el lago más importante. Tiene muchos, pero uno de los lagos más importantes, o el más importante, el famoso lago de Ipacaraí. Entonces vamos a escuchar esta canción sobre el lago de Ipacaraí. Adelante. Una noche tibia nos conocimos junto al agua azul de Ipacaraí. Tú cantabas triste por el camino, bellas melodías en guaraní. Con el embrujo de tus canciones iba ya naciendo tu amor en mí, y en la noche hermosa de plenilunio de tus blancas manos sentí el calor que con sus caricias me dio el amor. ¿Dónde estás ahora, Cuñataí?
que tu suave canto no llega a mí. ¿Dónde estás ahora? Mi ser te añora con frenesí. Todo te recuerda mi dulce amor junto al agua azul de Pacaraí. Vuelve para siempre, mi amor te espera, Uñataí. Con el embrujo de tus canciones y vaya naciendo tu amor en mí. Pues, ¿quién no cantó? ¿Quién no escuchó esa canción? Creo que hasta hay una versión de Vicky Carr, si mal no recuerdo. Una canción que yo creo que todos los que somos románticos y que tenemos arriba de 50 años, alguna vez escuchamos, cantamos y que, bueno, suspiramos también, por supuesto, con esos recuerdos del Ipacaraí. ¿Qué es Cuñataí? Cuñataí en guaraní es muchacha, señorita. O sea, ¿dónde estás ahora, Cuñataí? O sea, ¿dónde estás ahora, muchacha, señorita? ¿No? Esa dama que nos hace perder la cabeza a los hombres cuando somos jóvenes. Pues desafortunadamente, pues el tiempo es uno de los grandes factores que no podemos controlar los seres humanos. El tiempo está casi llegando a su fin. Solo recordar que en esta canción pues escuchamos algo mucho del folclore paraguayo. El arpa, el requinto sobre todo, y la guitarra marcante pues que va dando el ritmo en un cuarteto que es muy característico del folclore paraguayo. No me resta más que agradecer el tiempo de ustedes, invitarlos al siguiente programa el próximo miércoles, agradecer a Fernando Toledo que está en los controles de este programa y recordar que eso es lo malo de Paraguay, que no conocemos mucho de la historia paraguaya y muy poco de sus autores. El autor, literato, Premio Cervantes en 1989, Augusto Roa Bastos, con ese libro magnífico que se llama Yo el Supremo, pues es una invitación a que sigan ustedes viendo, investigando sobre este país maravilloso que es el Paraguay y del que desafortunadamente no solo en nuestro país, sino en América no se quiere hablar mucho de él porque durante todo el siglo XIX estuvo marcando la brújula de para dónde tenía que ser el desarrollo del pueblo latinoamericano. Pues muchas gracias y estamos en contacto. Hasta la próxima.